Arriba David Ojeda va a autorizar a continuación, la moverá Guaireña. Ya se juega y fútbol, hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo con Federico Pérez y todo el equipo humano de Tigo Sport para General Caballero ante Guaireña. Salto Walter Rodríguez, la rebotó para atrás Tomás Rojas, juega por el costado derecho Paniagua. Buscó con Rojas, intenta sacar ventaja con Verdún. La pared por afuera por el costado derecho. En velocidad Rojas, lanzado dentro del área. Le pegó Rojas al primer palo, tapó Gustavo Arévalos. Que bien la armaron, la transición rápida a una especialidad de la casa guaireña. Llegó pronto Federico. Una pared que salió de manera perfecta entre José Verdún y Tomás Rojas para lograr la profundidad en la acción. Entonces Manuel Romero, Alexis Rodas, Clementino González, Anguina también, va al centro de Walter, arriba el cabezazo, ¡oh! Fino, quieto, la terminó sacando por lo alto Sanguina y su primera intervención en el partido. Que bien se desprendió de la marca, dio dos pasos adelante y quedó totalmente posicionado para ese cabezazo. Por lo pronto a cargar por lo alto. Por cómo se para el equipo, arriba va el envío del Pitu, quiere Verdún, la pudo sacar a medias, la defensa le quedó a Verdún, Arévalos tapó y se quedó en dos tiempos con esa pelota, con la virtud del posicionamiento a cuesta, salió airoso de la situación el portero de General. Saca del fondo Elías Brites, deja correr Lito Duarte, la cabeceó para adelante y la corre Enrique Borja. Saca Tomás Lescano, dejó corto el despeje, la recibió para Sajuk, movió para Lito, le puede pegar. Duarte y el zurdazo, se le movió a Arévalos pero la sacó. El arquero terminó sacando esa pelota vivoreante que se movía en el aire de Lito Duarte, Federico. Y buscó claramente el 10 de Guaireña ese efecto sobre el balón. Ingresado para la última etapa del partido en reemplazo de Walter Rodríguez, no queda lugar para más. Es el final del partido, hasta aquí llegamos, dice Ojeda, no permitió el último tiro libre, entonces no se ha quebrantado el marcador, ha terminado en empate este compromiso. 0 para General Caballero, 0 para Guaireña. Y en un partido en el que nuevamente le faltó el gol, por sobre todo del lado de General Caballero, un equipo que sigue en esta racha, en esta sequía